Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Trump sube la apuesta. Estados Unidos refuerza su inteligencia en Cuba y el régimen queda bajo máxima vigilancia. Ya ni cocinar es posible. El aceite duplica su precio en días y la crisis alimentaria golpea a millones de cubanos. Cuba se apaga otra vez, el sistema eléctrico vuelve a colapsar y el régimen solo ofrece más excusas. La cuenta regresiva continúa. Estados Unidos e Irán buscan un acuerdo, pero el estrecho de Hormuz sigue al borde de una nueva escalada. Millonario fraude en Miami. Acusan a dueño de clínica de robar más de $1 millón usando identidades de fallecidos. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, desde Miami les saluda Camilo Egaña. El hombre gris Díaz-Canel dice que un revolucionario nunca descansa, los cubanos de a pie tampoco. Se está restableciendo poquito a poco el servicio eléctrico nacional después que se cayera en las últimas horas. Los vecinos dicen que todavía están sin electricidad en algunas zonas, pero la empresa eléctrica, con ese lenguaje cifrado con el que hablan los funcionarios cubanos, dice que eso se debe a circunstancias especiales. El apagón del domingo fue el séptimo del año, en lo que va de año, y el segundo en menos de 24 horas. Hay quien piensa que hay una reservita de energía guardada para resolver algo. Eso es prácticamente imposible, técnicamente imposible. No hay energía para repartir. Entre tanto, los cubanos intentan preservar la comida que tienen. Por ejemplo, una señora en redes sociales explica que si usted consigue un pedacito de carne y quiere preservarla, lo que tiene que hacer es salarla durante 2 o 3 días, echarle bastante sal como se hacía en los tiempos de la antigüedad. Que no consiguió sal, nitrato de sal, tampoco consiguió nitrato de sal, lo que tiene que hacer es freír y refreír la carne y guardarla así. En fin. Dice que si usted hace frituras de lo que sea, se puede conservar si la echa en un pomo con vinagre. Cuando se vaya a comer la fritura, le echa agua y le quita el vinagre. Y una señora le está contando en redes sociales que encontró una receta en una revista Selecciones del Reader's Digest del año 1940, de acuerdo con la cual va a intentar hacer pan con harina y bicarbonato de sodio, pero no ha encontrado todavía el bicarbonato de sodio. Lo que ningún cubano ha encontrado es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo uno le explica a su hijo o a su nieto pequeñito que no hay comida esta noche en casa? Porque la que había se echó a perder por el apagón. Y nada presagia que la situación vaya a mejorar. Las centrales termoeléctricas de Cuba tienen más de 70 años y están diseñadas para haber trabajado 30 o 35 años, no más que eso. No tienen el mantenimiento debido. Funcionan con un petróleo lleno de azufre que lo que echa a perder son las instalaciones. Son auténticos elefantes blancos que, imagínense ustedes, necesitan cada 24 horas 100.000 barriles de petróleo. Los que saben dicen que reestructurar todo el sistema eléctrico nacional de Cuba costaría $10.000 millones. Pero el ministro de Energía, que es un señor rozagante y gordo como todos los ministros de Díaz-Canel, ha dicho en la televisión cubana: compañeros, seguimos adelante con mucho empeño y mucho compromiso. La poquita generación que tiene nuestro país, nosotros tratamos de proteger y se protegen una cantidad de centros vitales de la economía y de la vida social, como son los hospitales, elaboraciones de alimentos, que casi cubre el 100% de lo que nosotros estamos generando. Por cierto, una doctora en Varadero se ha gastado casi 10.000 pesos cubanos en una merienda. 5 dulces pequeños, 3 cafés expresos y 3 refrescos. La mujer dice que no pudo aguantar la tentación, porque había tantas cosas bonitas y tantas cosas sabrosas que decidió pagar. Me gasté más de mi salario en una mañana y todo por entrar a esta dulcería. Soy médico cubana, vivo en Cuba y estoy de vacaciones en Varadero. Desde el año pasado tenía ganas de conocer esta dulcería, pero siempre estaba tan llena que era imposible. El dulce más barato cuesta casi lo que yo gano en 3 días de trabajo como médico. Ahí fue donde empezó el debate de mi cabeza. ¿Me doy el gusto o mejor miro y me voy? Pero qué va, la tentación era demasiada y a un gustazo, un trancazo final. Precisó que el dulce más barato que compró le costó lo que ella ganó en 3 días de trabajo como médico. Un médico recién graduado gana en Cuba 7.000 pesos cubanos al mes, un residente percibe 8.000 y un especialista de segundo grado llega a 8.800. La meriendita en Varadero le costó a esta médica casi 10.000 pesos, 9.990 pesos cubanos. La secretaria del partido en Ciudad de Ávila es una mulatona también rozagante,
rolliza, como todos los ministros del gabinete de Díaz-Canel, y como si fuera Isabel Preisler en la revista Hola, ha aparecido en la prensa posando con toda una mesa rústica donde hay una sopa comunitaria, panes y frituras hechas a base de yuca, boniato y plátano, porque ahora todo se está haciendo a base de yuca, boniato y plátano. En la mesa habían otros alimentos elaborados con lo que apareciera. Es lo que el gobierno, la resistencia colectiva, es lo que Díaz-Canel llama la resistencia colectiva. A todo esto, la prensa del gobierno ha publicado que en un barrio de Puerto Rico, por la precariedad de infraestructuras que tiene Puerto Rico, llevan 118 días sin agua y sin luz en lo que va de año. Pero esa prensa no ha dicho que en La Habana 500,000 de personas actualmente no tienen acceso a agua potable, que el precio de una pipa oscila entre los 9,000 y 50,000 pesos cubanos cuando aparece, y que el sistema de bombeo de agua opera apenas con el 37% del combustible que necesita y por supuesto en las grandes ciudades no llega el agua. Revisando redes sociales, que es donde palpita de verdad la vida de Cuba, encontramos que el Partido Comunista en su Facebook ha puesto Fidel es eterno, y los cubanos responden de inmediato en redes sociales: es así que es una amenaza seria, es así que es una amenaza seria. Seguimos. La presión de Washington sobre La Habana entra en una nueva fase. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus operaciones de inteligencia en Cuba, aumentando la presencia de la CIA y de otros recursos especializados en la isla como parte de una estrategia para incrementar la presión sobre el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel. Así lo revela un reportaje publicado por Político que cita a 2 personas familiarizadas con los planes de la Casa Blanca. Según esas fuentes, el despliegue busca ampliar la capacidad de Estados Unidos para obtener información estratégica y evaluar distintos escenarios mientras la administración mantiene abiertas varias opciones para impulsar cambios políticos en Cuba. Aunque el informe aclara que no existe una decisión anunciada sobre una eventual acción militar, recuerda que históricamente un incremento en las labores de inteligencia suele preceder operaciones de mayor alcance. La revelación llega en un momento de máxima tensión entre ambos países. Durante los últimos meses, la administración Trump ha endurecido las sanciones económicas, energéticas y financieras contra el régimen cubano, al tiempo que ha incrementado la presión diplomática y política sobre La Habana. De acuerdo con Político, Cuba se ha convertido en una de las principales prioridades del secretario de Estado, Marco Rubio, quien considera que la vía diplomática no ha producido las reformas que Washington exige. La administración sostiene que el régimen no ha mostrado voluntad de realizar cambios económicos ni políticos de fondo, por lo que continúa aumentando la presión desde distintos frentes. El incremento de los activos de inteligencia también alimenta las especulaciones sobre cuáles podrían ser los próximos pasos de la Casa Blanca. Sin embargo, el propio reportaje enfatiza que fortalecer la capacidad de inteligencia no significa necesariamente que exista una decisión de intervenir militarmente, sino que permite al gobierno estadounidense contar con mejor información para responder rápidamente ante cualquier escenario que pueda desarrollarse en la isla. Mientras tanto, el régimen cubano enfrenta una presión cada vez mayor tanto desde el exterior como dentro del país, en medio de una crisis que continúa deteriorando las condiciones de vida de millones de cubanos y que mantiene a Cuba como uno de los principales focos de atención de la política exterior de la administración Trump, informó Leticia Grau para América Noticias. La pasé mal, durmiendo en el pasillo de mi casa con mis niños, sin luz, sin agua, sin gas, sin nada. Venir temprano para sacar dinero para comprar algo y no se puede porque no hay conexión. Cuba vuelve a vivir horas de caos. Cuando millones de personas esperaban recuperar el servicio eléctrico tras el 6º apagón nacional del año, el sistema volvió a desplomarse y dejó otra vez a gran parte de la isla completamente a oscuras. Pero mientras el país enfrentaba un nuevo colapso, la respuesta oficial no tardó en llegar. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Levy, publicó un mensaje en el que aseguró que el régimen continuará trabajando con mucho empeño y compromiso para restablecer el sistema electroenergético nacional, atribuyendo la crisis al llamado cerco energético impuesto por Estados Unidos. Sus declaraciones provocaron nuevas críticas entre los cubanos que llevan meses enfrentando apagones cada vez más prolongados y una infraestructura eléctrica al borde del colapso. La nueva caída ocurrió cuando el sistema apenas comenzaba a recuperarse del apagón del domingo. La Habana había amanecido con solo el 14% del servicio restablecido, mientras hospitales y sistemas de bombeo de agua eran prioridad en medio de una recuperación extremadamente lenta.
Sin embargo, durante ese proceso volvió a producirse una desconexión total. A partir de las 22:43 tuve una caída total del sistema. Ya el día anterior iba a tener una parcial, pero bueno, esta sí fue total. La caída comenzó con una falla en una subestación de 110 kV aquí en el Lazo de La Habana, que provocó una oscilación de frecuencia que sacó de servicio la unidad de Felton, y el sistema colapsó en su totalidad. La Unión Eléctrica aseguró que el nuevo colapso estuvo relacionado con eventos meteorológicos que afectaron la red, mientras varias unidades generadoras intentaban incorporarse nuevamente al sistema. Especialistas explican que cuando un sistema eléctrico funciona con muy poca capacidad de generación y casi sin reservas, cualquier alteración puede desencadenar una reacción en cadena que termina desconectando toda la red nacional. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La mayor termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras, apenas intentaba regresar al sistema cuando la red volvió a desplomarse. Las consecuencias fueron inmediatas. Millones de cubanos enfrentaron otra noche sin electricidad, mientras también comenzaron a registrarse problemas en las telecomunicaciones. La empresa estatal ETEXA confirmó afectaciones en la telefonía celular después de que fallara el grupo electrógeno que respalda uno de sus principales centros de operaciones, provocando interrupciones en varios prefijos utilizados por clientes en todo el país. Para muchos cubanos, la situación ya dejó de ser únicamente un problema eléctrico. Los apagones también significan alimentos echados a perder, falta de agua, interrupción de servicios médicos, pérdidas económicas y jornadas completas sin comunicación con familiares. Mientras tanto, el discurso oficial continúa responsabilizando a factores externos, aunque expertos llevan años señalando el deterioro de las termoeléctricas, la falta de mantenimiento, la escasez de combustible y décadas de inversión insuficiente como las principales causas del colapso energético. Un sistema que vuelve a caer una y otra vez, y un país donde cada nuevo apagón alimenta aún más el descontento de una población que siente que ya no puede esperar más. Informó Leticia Grau para América Noticias. El líquido más caro que tiene Cuba ahora mismo. Aquí está. Este compañero amarillo que vemos aquí hoy está a 3.300 pesos. Díganme hasta cuándo. Y estamos en agosto. Le voy a escribir por cada dedo un mes. Vamos a empezar a cocinar, los cubanos vamos a empezar a cocinar ahora con gotero. La mesa de los cubanos acaba de recibir otro golpe. Cuando miles de familias todavía no se recuperan del aumento del precio del arroz, ahora otro producto básico se convierte en un lujo casi imposible de pagar. El litro de aceite comestible ya se vende hasta en 4,000 pesos cubanos en La Habana y otras provincias. Una cifra que, para muchos trabajadores y jubilados, representa más de la mitad de un salario mensual. Consumidores denuncian que el aceite prácticamente desapareció de los mercados donde se vende en pesos cubanos y que, cuando aparece, su precio cambia de un día para otro. Hace apenas 2 semanas, un litro costaba alrededor de 2,000 pesos. Hoy ya alcanza los 4,000, un incremento cercano al 100% en cuestión de días. Es como que ahora el aceite es el dios de los cubanos, miren eso. El aceite se ha disparado, caballero. Todo el mundo está hablando de ese tema. Mira, 4,000 pesos y 3,400 pesos el aceite vegetal. Muchos aseguran que la única forma de conseguirlo es en plataformas de venta en dólares o en el mercado informal, donde los precios siguen aumentando sin control. Pero el aceite no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, el régimen eliminó el precio topado del arroz, uno de los alimentos más importantes de la dieta cubana, abriendo la puerta a nuevos aumentos, mientras miles de familias ya no pueden costear uno de los productos más básicos de su alimentación. Mientras tanto, los salarios siguen sin alcanzar para cubrir los alimentos esenciales, y cada visita al mercado representa un nuevo golpe para el bolsillo. Como si eso no fuera suficiente, la crisis energética empeora todavía más la situación. Los apagones hacen que la poca comida que las familias logran conseguir termine echándose a perder en los refrigeradores. Carnes, leche, huevos, embutidos y otros alimentos se pierden después de horas e incluso días sin electricidad. Es decir, quienes consiguen comprar comida muchas veces no logran conservarla. Las redes sociales reflejan el nivel de desesperación que vive la población. Una madre denunció que con su licencia de maternidad debe escoger entre comprar un litro de aceite o una bolsa de leche para su hijo. Otros cubanos aseguran sentirse completamente abandonados y describen al país como un barco a la deriva. Hay que ver los precios que tienen ahora. 4,600 pesos el litrico de aceite vegetal. Yo te comí sin aceite, ¿para qué? ¿Para qué? No hace falta. Con agua y sal basta. Arroz blanco, sin aceite. Con esos precios, ni que eso tenga adentro supervitamina, ni que tenga, ¿cómo se llama? Oro. ¿Qué es eso, caballero? Mientras la inflación continúa devorando el poder adquisitivo de millones de personas. Y mientras la crisis se agrava, el régimen continúa anunciando reformas económicas que, hasta ahora, no han logrado frenar el aumento de los precios ni garantizar el abastecimiento de alimentos básicos. En Cuba, ya no basta con encontrar comida. También hay que poder pagarla y lograr conservarla antes de que otro apagón la eche a perder. Del arroz al aceite y de los apagones a los refrigeradores vacíos, la crisis alimentaria cubana sigue empeorando. Para millones de familias, cocinar dejó de ser una rutina y se convirtió en una carrera diaria por sobrevivir en un país donde
cada día cuesta más llevar un plato de comida a la mesa, informó Enrique López para América Noticias. Salen a la luz nuevos detalles de uno de los casos de fraude más impactantes descubiertos recientemente en el sur de la Florida. Las autoridades acusan al propietario de una clínica de estética en Miami de haber montado, en cuestión de semanas, un presunto esquema millonario utilizando las identidades de personas que ya habían fallecido. El acusado es Osmel Núñez, de 36 años, propietario de Century Research and Aesthetics, quien enfrenta cargos por fraude organizado, robo en primer grado y uso fraudulento de información personal de personas fallecidas. La investigación sostiene que el supuesto fraude superó el $1.100.000 y que gran parte del dinero salió de cuentas vinculadas al programa de financiamiento médico Care Credit, administrado por Synchrony Bank. Lo que más llama la atención de los investigadores es la rapidez con la que, presuntamente, operó el esquema. Según el expediente, entre el 14 de mayo y el 22 de junio de este año, se procesaron 165 transacciones, utilizando 116 cuentas diferentes. De ellas, 99 pertenecían a personas fallecidas, un detalle que convirtió el caso en una investigación mucho más compleja para las autoridades financieras y estatales. Las autoridades afirman que durante ese periodo el banco transfirió más de $1 millón a las cuentas de la clínica, antes de detectar las irregularidades y detener los desembolsos. La investigación comenzó cuando especialistas de Synchrony Bank identificaron movimientos inusuales en una cuenta comercial que, durante varios meses, prácticamente no había registrado actividad. Al profundizar en la revisión, los investigadores encontraron un patrón que levantó todas las alarmas y decidieron visitar personalmente la clínica para verificar que los tratamientos realmente se estuvieran realizando. Cuando representantes del banco acudieron al establecimiento, un empleado informó que el propietario acababa de regresar de un viaje a Italia con su familia. Días después, Núñez fue entrevistado por los investigadores y aseguró que todas las personas asociadas a las transacciones habían acudido personalmente a la clínica para recibir tratamientos estéticos. Sin embargo, según el informe de arresto, no pudo presentar expedientes médicos, autorizaciones, ni documentación suficiente que respaldara esa versión, lo que precipitó su detención. Ahora, los detectives intentan establecer cómo obtuvo acceso a la información personal de los fallecidos, cuánto dinero logró retirar antes de que el fraude fuera descubierto y si otras personas pudieron colaborar en el esquema. Este caso vuelve a poner bajo la lupa al sur de la Florida, una región que durante años ha sido escenario de algunos de los mayores fraudes médicos y financieros del país, razón por la cual las autoridades federales mantienen una vigilancia constante sobre este tipo de delitos. Mientras la investigación continúa, el proceso judicial apenas comienza, y será un tribunal el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado. Las nuevas revelaciones muestran cómo un presunto fraude que habría permanecido oculto durante semanas terminó convirtiéndose en una investigación millonaria. Ahora las autoridades buscan determinar si existen más víctimas y si el esquema pudo extenderse mucho más allá de una sola clínica, informó Enrique López para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Desde el domingo pasado, los cubanos están a ciegas, y digo a ciegas literalmente. Y estar a ciegas, además, también lo puedo utilizar, ¿no?, como una especie de metáfora, porque no solamente están a oscuras, no tienen guía, no tienen respuestas, no hay una luz al final del túnel. Por eso se puede utilizar el estar a ciegas desde varios puntos de vista, lamentablemente. Esa falta de energía deja sin luz calles, casas, trabajos, escuelas, hospitales, y afecta a la débil, ya raquítica economía cubana, y mucho más, por supuesto, específicamente al cubano de a pie, al pueblo, literalmente hablando. La poca comida que hay se echa a perder en las neveras, no hay electricidad. Los hospitales, sin energía, sin luz, se convierten en una grave emergencia médica que pone en peligro la vida de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos y también de pacientes graves que no pueden ser atendidos correctamente. Hay un fallo de lo que son todo lo que tiene que ver con maquinarias vitales, aparatos para respirar, lo que le llaman los ventiladores, que a veces son la diferencia entre la vida y la muerte. Si no hay electricidad no funcionan, dejan de funcionar. Los monitores esenciales, como los monitoreos del corazón, dejan también de funcionar, ¿no? Y los médicos, y esto parece surrealista, se ven obligados, en el mejor de los casos, si es que tienen batería, tienen celulares, a utilizar las baterías de esos celulares para poder realizar complicadísimas y peligrosísimas operaciones. Y eso, insisto, los que tienen los celulares los pueden cargar y están funcionando.
El nuevo colapso se produjo cuando la recuperación del apagón del domingo era parcial y muy frágil. Venía una ligera mejoría, pero viene esto de nuevo. Y para que se den cuenta de dónde estábamos en el momento La Habana había amanecido, eso es ayer, lunes, con solamente el 14% del suministro eléctrico restablecido. Imagínense ustedes, esa es la capital. El domingo se había producido el sexto apagón total del año en curso 2026. Y la excusa del nuevo apagón atribuido a condiciones meteorológicas adversas es otra farsa, sin lugar a dudas, y es otra forma de desviar la atención real de fondo de los problemas reales y auténticos y la procedencia de esta crisis. La infraestructura eléctrica del país es obsoleta, enfrenta problemas de décadas de dejadez y eso ha sido progresivo y también por supuesto de una obvia falta de mantenimiento. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana publicó una alerta a ciudadanos estadounidenses o aquellos que tengan planes de viajar después de este nuevo colapso total en la isla. Así están las cosas. La mayor termoeléctrica, para que se den cuenta ustedes de dónde viene esto, Antonio Guiteras de Matanzas, no ha recibido mantenimiento capital. Cuando se habla de mantenimiento capital no son arreglitos pequeños, no, un mantenimiento profundo, restaurar capacidades originales, actualizar y alargar su vida útil, literalmente hablando. Lo que es el mantenimiento, bueno, no lo han recibido y eso está documentado desde el año 2010. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Responsabilizamos al embarco, al cerco económico. ¿De quién es la culpa? Continuamos. Si usted tiene planes de viajar a Cuba o familiares en la isla, preste mucha atención. La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el nuevo colapso del sistema electroenergético nacional, una advertencia que refleja el deterioro de las condiciones que enfrenta el país. El aviso fue publicado después del apagón masivo registrado el domingo por la noche y actualizado cuando el sistema volvió a desplomarse durante la recuperación, dejando nuevamente a millones sin electricidad. La sede diplomática advierte que ni siquiera las autoridades cubanas han podido precisar cuándo quedará restablecido el servicio, mientras los cortes se hacen cada vez más frecuentes y prolongados. También alerta sobre interrupciones en la telefonía celular, problemas con Internet y dificultades para mantener las comunicaciones. Por esa razón, recomienda a los ciudadanos estadounidenses mantenerse informados y tomar en cuenta la inestabilidad de la isla al planificar sus viajes. Entre las medidas sugeridas están mantener cargados los teléfonos y baterías portátiles, contar con linternas, almacenar agua y alimentos no perecederos y prever alternativas para quienes dependen de equipos médicos que funcionan con electricidad o medicamentos que requieren refrigeración. El mensaje también invita a los viajeros a inscribirse en el programa STEP del Departamento de Estado para recibir alertas de seguridad y mantenerse en contacto con familiares y amigos. La advertencia no surge por un hecho aislado. Estados Unidos recuerda que la red eléctrica cubana atraviesa uno de sus peores momentos y que este es el sexto colapso total del sistema en lo que va de 2026, con 3 apagones nacionales registrados solamente en julio. Mientras tanto, los cortes programados y las interrupciones inesperadas forman parte de la vida cotidiana de millones de cubanos que pasan horas e incluso días sin electricidad. La crisis ya no afecta únicamente el suministro de energía, también golpea el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones, la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y la actividad económica en prácticamente todo el país. En medio de ese panorama, el régimen continúa atribuyendo la situación al embargo estadounidense y a factores externos, mientras especialistas señalan el deterioro de las termoeléctricas, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible como causas del colapso. La alerta confirma que los apagones en Cuba dejaron de ser solo un problema interno
para convertirse en un factor de seguridad que preocupa a gobiernos extranjeros. Para quienes viven o visitan la isla, Washington advierte que la situación exige mayor preparación y precaución, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta para la comunidad inmigrante en Florida. Si usted es cubano, venezolano o tiene un caso migratorio pendiente, piénselo 2 veces antes de viajar. Los aeropuertos se han convertido en escenario de los operativos de ICE y aumentan los inmigrantes detenidos antes de abordar vuelos nacionales. Según información del Departamento de Seguridad Nacional, divulgada por NBC News, agentes de ICE estarían realizando entre 20 y 40 detenciones diarias en terminales aéreas de Estados Unidos, casi 4 veces el promedio registrado el año pasado. Los operativos se concentran en al menos 15 aeropuertos con agentes vestidos de civil en mostradores de registro y puertas de embarque. Florida está entre los estados donde ya se han reportado estos procedimientos. Las autoridades buscan principalmente a personas con visas vencidas o situaciones irregulares, aunque también hay casos de solicitantes de asilo y procesos pendientes. Cubanos, venezolanos y migrantes con casos abiertos ante inmigración observan con inquietud este aumento. Uno de los casos más llamativos ocurrió en Florida. Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, venezolana de 28 años y ex capitana de fútbol universitario en Miami, fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando iba a abordar un vuelo hacia Carolina del Norte. Según su familia, mantiene una solicitud de asilo pendiente. Su detención ocurrió después del fin del estatus de protección temporal, conocido como TPS. Dejo mi corazón allá adentro para todas las mujeres que están allá adentro injustamente. Aunque cada caso es diferente, organizaciones defensoras recomiendan consultar con un abogado antes de viajar, incluso si se trata de un vuelo doméstico. Casos similares han surgido en California, Texas, Nevada, Massachusetts, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Virginia, Colorado y Kansas. Para abogados, el endurecimiento migratorio de la administración Trump llegó a los aeropuertos, convirtiendo un viaje rutinario en un posible punto de revisión migratoria en aeropuertos. Por eso, especialistas insisten en que quienes tengan solicitudes de asilo, procesos de residencia, permisos temporales o cualquier caso pendiente, conozcan su situación legal antes de abordar un avión. Los aeropuertos se están convirtiendo en un nuevo frente de los operativos migratorios en Estados Unidos. Para miles de inmigrantes en Florida, un vuelo nacional ya no significa solamente llegar a su destino, sino enfrentar la posibilidad de una revisión migratoria y, en algunos casos, terminar bajo custodia de ICE, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Hoy despedimos la Fuerza de Tarea Conjunta 84, también conocida como Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. Esta organización ha ejecutado todas sus operaciones con precisión, profesionalismo y letalidad. Vamos a crear la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. Esta será la rama operativa del Comando Sur y de la Nación. Estados Unidos acaba de anunciar una nueva etapa en su guerra contra el crimen organizado en América Latina. El Comando Sur confirmó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, una estructura militar diseñada para liderar operaciones contra los cárteles, las organizaciones criminales transnacionales y las amenazas que, según Washington, afectan directamente la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados. El anuncio fue realizado por el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, quien aseguró que esta nueva fuerza será el principal brazo operativo de la estrategia estadounidense en la región. Según Donovan, el objetivo es claro: localizar, enfrentar y destruir las redes criminales que trafican drogas, armas, personas y recursos ilícitos a través del continente. El alto mando militar afirmó que, junto a la coalición de las Américas contra los cárteles, Estados Unidos ejercerá una presión constante sobre estas organizaciones y aseguró que las reglas del juego han cambiado. La decisión no surge de la nada. Durante los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su política de seguridad hemisférica.
El Comando Sur ha incrementado operaciones marítimas, ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y acciones coordinadas con gobiernos aliados para debilitar las estructuras financieras y logísticas de los cárteles. La nueva fuerza sustituirá a la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, responsable de importantes operaciones en la región. Entre ellas figura la denominada Operación Resolución Absoluta, mencionada por las autoridades estadounidenses como una de las misiones más relevantes desarrolladas este año. El anuncio coincide además con el inicio de Panamax 2026, uno de los ejercicios militares multinacionales más importantes del continente, que reúne en Panamá a Estados Unidos y otros 18 países para entrenar respuestas coordinadas frente a amenazas contra el Canal de Panamá y la estabilidad regional. Para Washington, el combate ya no se limita al narcotráfico. La nueva estrategia también busca frenar la expansión de organizaciones criminales que, según el Comando Sur, financian actividades terroristas, promueven la migración ilegal, trafican armas y buscan ampliar su influencia en todo el hemisferio. Desde hace meses, el general Donovan sostiene que estas redes representan la principal amenaza para la seguridad regional y que la respuesta debe ser conjunta entre los países aliados. Con esta reorganización militar, Estados Unidos deja claro que pretende aumentar la presión sobre los grupos criminales y reforzar su presencia estratégica en América Latina en un momento de crecientes desafíos para la seguridad del continente, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Una imagen que ha despertado la curiosidad y la nostalgia de miles de cubanos dentro y fuera de la isla comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales. El reconocido meteorólogo José Rubiera, considerado durante décadas el rostro más emblemático de los pronósticos del tiempo en Cuba, fue captado junto a su esposa disfrutando de un almuerzo en un restaurante cubano de A Coruña, España. El video, grabado por una trabajadora del establecimiento y difundido en TikTok, muestra al especialista de 80 años saludando con su acostumbrada sencillez y recomendando el restaurante a quienes visiten la ciudad. A la figura pública de Rubiera, la tercera vez que ya viene a mi bar. A ver, dile algo a tu comunidad cubana, Rubiera. No, pues que pase muy bien, que pase por aquí. ¿Te lo recomienda? Bueno, son, claro, aquí. Y el tamal, no sé por qué. Aquí tenemos a su esposa. Gracias. Lo que llamó la atención no fue únicamente su aparición pública. Hasta ahora no se conocía que Rubiera se encontrara en España, ni tampoco el motivo de su viaje, lo que generó todo tipo de comentarios y especulaciones entre los cubanos que siguieron su carrera durante décadas. El material tampoco permite confirmar cuándo llegó al país europeo, cuánto tiempo permanecerá allí, o si se trata de un viaje familiar, de descanso o por motivos profesionales. Más allá de esas interrogantes, la presencia de Rubiera volvió a despertar el cariño de varias generaciones. Durante más de 4 décadas, fue la voz que acompañó a millones de cubanos cada vez que un huracán amenazaba la isla. Con un lenguaje sencillo y una forma muy particular de explicar fenómenos complejos, se convirtió en una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión cubana. Su imagen quedó asociada a momentos de incertidumbre, cuando las familias seguían atentamente sus informes para saber hacia dónde se dirigía un ciclón o qué regiones debían prepararse para el impacto. Aunque está jubilado de sus responsabilidades oficiales, Rubiera nunca se alejó completamente de la meteorología. En los últimos años, ha mantenido una intensa actividad en plataformas digitales a través de su canal de YouTube Rubiera Tiempo, donde continúa analizando fenómenos atmosféricos y compartiendo contenidos científicos para una audiencia que supera los cientos de miles de seguidores. Incluso este año estrenó un podcast dedicado a la meteorología, la astronomía y las ciencias de la Tierra, ampliando su presencia entre nuevas generaciones. Su vínculo con España tampoco es nuevo. En 2018 recibió la Orden del Mérito Civil, una distinción concedida por el gobierno español en reconocimiento a su trayectoria científica y a sus aportes en el campo de la meteorología. A pesar de su retiro, también ha regresado ocasionalmente a la televisión cubana cuando fenómenos meteorológicos de gran impacto han puesto en riesgo a la isla. Por eso, una escena tan cotidiana como verlo almorzando junto a su esposa terminó convirtiéndose en noticia para miles de cubanos dentro y fuera del país, donde Rubiera sigue siendo una de las figuras públicas más respetadas y recordadas. Por ahora, José Rubiera no ha explicado el motivo de su presencia en España, pero su inesperada aparición volvió a demostrar el enorme cariño que despierta entre los cubanos, incluso años después de haberse retirado de la televisión. Una figura que, para muchos, sigue siendo sinónimo de confianza cuando se habla del tiempo, informó Enrique López para América Noticias. Qatar, país mediador en el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás, dijo el martes que los esfuerzos para una solución diplomática siguen en curso, pero acusó al gobierno israelí de retrasar la aplicación del plan de paz para Gaza.
استهداف المدنيين بهذا الشكل سقوط أكثر من 30 شهيد. Lo que hemos visto en la escalada de los últimos días, atacar a civiles de esta manera, la caída de más de 30 mártires como resultado de estos ataques continuos, no es más que un intento de impedir la implementación de este plan y obstaculizar la llegada de soluciones pacíficas respecto al conflicto. Israel expresó el lunes su preocupación por un acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, aceptado por Hamás y hecho público el viernes, para la segunda etapa de su plan para salir del conflicto. El texto vincula el desarme del movimiento islamista palestino a una retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza. El denominado Consejo de Paz de Trump, encargado de implementar la segunda fase del plan en el territorio, aseguró luego al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que el ejército israelí no se retiraría de Gaza antes del desarme total de Hamás. Por su parte, el movimiento defiende desde hace tiempo un desarme progresivo con entrega de sus armas a un organismo independiente tras los acuerdos de paz, en lugar de una rendición inmediata y unilateral de su arsenal. Mientras, Israel ha continuado con sus bombardeos en Gaza. El martes, una fuente de seguridad en el lugar contabilizó más de 10 ataques aéreos desde el domingo, en los que murieron 19 personas. Un informe de AFP para América Noticias.